Bienvenidos, bienvenidas. Por fin, aquí estamos. Esto es A las puertas de la psicoterapia. Y hoy vamos a aproximarnos a la deconstrucción, análisis y disfrute de la esperada Relatos salvajes de Damián Cifrón. Lo primero en lo que quiero pensar es en que el cine es arte y también es juego. Solamente cuando jugamos somos capaces de superar ciertos límites, de mostrarnos de manera desenfadada, y solamente a través del juego es que somos capaces de pasar por encima de convenciones, incluso disfrutar pasando por encima de convenciones. Estimo que en Relatos Salvajes nuestro querido Damián Cifrón ha apostado fuerte y está realmente convencido de poder hacernos disfrutar, y de veras que lo logró, con sus fantásticas 6 historias salvajes, ¿no? Historias salvajes en donde el espectador no queda indiferente. Estoy seguro de que hay múltiples emociones que de forma constante cada una de sus historias nos habrá ido despertando y ahora vamos a compartir. Al mismo tiempo que a veces hay un placer también, ¿no? Un placer perverso, en el sentido cariñoso de la palabra, que solamente a través del arte, del juego, del cine, nos permitimos acceder a él, como es el disfrute de ver que alguien que está siendo oprimido de repente da la vuelta a la situación, se toma revancha o transforma las cosas, ¿no? Como saben muy bien, venimos A las puertas de la psicoterapia un poquito compartiendo acerca del tema de la asertividad, ¿no? La defensa de nuestros límites, el hacer valer nuestros derechos. Y también explicaba yo en la pizarra pensante sobre diferentes caminos internos por donde la agresividad se nos despierta, ¿no? Al final la agresividad, lo que marca la diferencia es tanto la intensidad con la que uno la vive, como particularmente el modo en el que uno la expresa o la maneja, ¿no? Caminos que nos llevan a la agresividad y que vamos a ir viendo, ¿no? A través de las 6 historias. Por un lado, ¿cuándo nos cabreamos? ¿Cuándo nos sentimos irritados? ¿Cuándo sentimos que algo no está bien para nosotros? Bueno, cuando hay derechos que son pisados, cuando sentimos que hay un trato que no es el justo, cuando damos mucho menos, cuando damos mucho más de lo que luego recibimos, o en ocasiones en donde nos sentimos, bueno, pues humillados, fracasados, perjudicados por otros, menospreciados en múltiples variantes. Agresividad, diferentes caminos por donde se activa en nosotros. Tema central en Relatos Salvajes, junto también con el concepto psicoanalítico de acting out o pasaje al acto. Y esto es interesante e importante, lo introduzco muy brevemente, que es, bueno, desde grandes autores en la psicología clínica, como Hare y Cleckley, que fueron los grandes autores de la psicopatía, se popularizó mucho el libro del año 41, ¿no? The Mask of Sanity, donde Cleckley hablaba mucho del aspecto que tiene el psicópata, que muchas veces oculto, socialmente adaptado, pasa desapercibido.
Y bueno, hay un gran trabajo por ahí. A donde quiero ir es a que vamos a ver en Relatos Salvajes el modo en el que personas se ven oprimidas y agredidas por diferentes vías y pasan al acto, ¿no? En psicoanálisis se dice que el neurótico fantasea con lo que, entre comillas, el psicópata actúa, ¿no? El neurótico tiene un pensamiento, un impulso, el psicópata lo lleva adelante, ¿no? No quiero decir con esto que todos los personajes de Relatos Salvajes fueran psicópatas, no es así, ni mucho menos, no todos. Pero bueno, el pasaje al acto, el mostrar la agresividad pasando por arriba de lo convencional, por arriba de lo socialmente aceptado, ¿no? Pasar al acto, expresar la agresividad, cruzando todo límite y perdiendo de vista las consecuencias, ¿no? Digamos que ahí hay un aspecto fuertemente impulsivo y que está presente en personalidades muy anómalas, ¿no? Otro día, en las tertulias terapéuticas, estaremos con compañeros psicólogos y psiquiatras y vamos a deconstruir ese lado, ¿no? Bueno, muchas gracias por prestarme toda esta atención en esta intro, pero me apetecía mucho presentar estos elementos, ¿no? Bueno, queridos filmanalistas, como siempre, tenemos a mi querido Tito, mi querido Tony. Comenzamos. Tito, ¿qué tal llegas? Pues muy bien, como siempre encantado, después de nuestro primer encuentro con la película de Robbie Williams, ¿no? Club de los Poetas Muertos, pues ya teníamos pactado esta segunda ronda y de aquel entonces a día de hoy pues me he permitido macerar la película, que en mi caso me cuesta un poco más porque es un tipo de cine que carácter violento, entre comillas, violento, ¿no? Esas caras, como decías, de psicopáticas de las personas perdiendo los estribos y llegando a un grado de violencia considerable que se ven en la película, bueno, no es más reflejo que algunas realidades, pero por otro lado es crudo cuando ves 6 historias como componen la película, en la que casi que a la par o incluso con algunos episodios más violentos, menos violentos, que creo que pueden tocar la sensibilidad de más de uno, ¿no? ¿Te pasó? Concretamente sí, sí. Y bueno, por esa parte, no menos apetecible disfrutarla después de esta segunda. Yo la había visto ya en su momento y hace poco pues para esto, ¿no? Y creo que puede ser agradable también como desengranar, como siempre lo que traigo yo es más mi perspectiva técnica y algunos datos que he podido disfrutar del detrás de las cámaras del rodaje de la película y que puede ser un poco curioso y aportar desde mi lado. Muy bueno. Tony, ¿qué tal llegas? Y si quieres podemos ir presentando Pasternak. Cuéntanos capítulo 1. Bueno, pues hombre, yo vengo encantado. Es decir, Relatos Salvajes es una de mis películas favoritas. Sin duda es mi película favorita de habla hispana. Creo que la puedo haber visto 6, 7 veces desde la primera vez que la vi en cine. Cada cierto tiempo la revisito y la disfruto tremendamente. Es decir, para mí Relatos Salvajes tiene una cosa muy hipnótica, que es esta sensación de todos podríamos estar a un mal día de entrar en alguna de las historias, ¿no? Correcto. De estás a un mal día a que las cosas te vayan un poco peor para que eso te pueda pasar a ti y puedas estar enfocado y actuar de la manera en la que actúa alguno de los personajes. Entonces eso es lo que me resulta pues atrayente como un mosquito a la luz. Es decir, no puedo dejar de mirarlo, ¿no? Claro. Es de estas películas que si coincide que las están poniendo en la televisión y la encuentro a mitad, me la voy a ver entera. Vamos, no puedo escapar de esta película cuando me tropiezo con ella. Sensación hipnótica. Sí, totalmente. Me gusta. Y me gusta que me deje el pie con la primera historia, con esta primera microhistoria, esta intro de Pasternak, ¿no? de lo que ocurre en el avión, porque es de las pocas películas en las que recuerdo exactamente cómo viví ese momento en el cine. Claro, yo fui a ver esa película porque me la habían recomendado mucho, pero no tenía ni idea de qué iba, de que eran varias historias sueltas, no tenía ningún conocimiento sobre ello. Para quienes no conozcan a Antonio Azcona, una de sus grandes características y que sostiene nuestra amistad es su enorme gusto por
revisitar de forma permanente ciertas películas, ¿no? Hay un placer en eso. Bueno, también tengo el placer en descubrir películas nuevas, pero sí, no puedo evitarlo. Pues como te decía Miguel, recuerdo en ese primer momento en la película, yo a los 30 segundos ya sabía que lo que estaba viendo era una película que me iba a acompañar durante mucho tiempo. Porque cómo conecta directamente con ese sentido del humor con el que me veo identificado, un poco ese humor negro, un poco esa tensión, ese humor basado en la incomodidad, en los diálogos, esos diálogos que fluyen de una manera tremenda y que con una sola frase te muestran cómo es un personaje. Es decir, para mí en la primera intro, que llevamos 1 minuto 40 de película a lo mejor, cuando esta chica modelo que está en el avión le dice al hombre que está como intentando un poco seducirla de aquella manera. El crítico musical. Claro, que le dice, ¿y usted a qué se dedica? Y esa primera frase que dice él de, me enviaste al 5.º círculo del infierno por hablarle de usted, digo, nunca he visto que te definan tanto un personaje con tan pocas frases. Total. O sea, es decir, en ese momento ya sabes cómo es ella, ya sabes cómo es él, y la película no lleva ni 2 minutos. O sea, y con eso lo hace con todos los personajes que aparecen en la película. Es decir, tú como espectador, cada vez que sale un personaje en pantalla, a los 2 minutos ya sabes todo lo que tienes que saber sobre ese personaje. Y eso me parece tremendo. O sea, es tremendo. Me parece de una calidad por parte del guión y por parte de la dirección y de los actores, evidentemente, el cómo te transmiten tanto en tan pocas frases bien puestas, que ya con eso no puedo dejar de verlo. No puedo dejar de verlo. De hecho, una de las cosas que, bueno, no por saltarme el momento de Pasternak, ¿no? Pero sí que una curiosidad muy grande es que cómo llegó la película a realizarse, como dato curioso, es que realmente el director estaba en una época muy saturada de contenido. De hecho, estaba como también medio abducido por un proyecto de ciencia ficción que no terminaba de salirle. Y las historias y la temática eran como 6 películas que él tenía en la cabeza y que se vio con el tiempo como queriendo reducirlas al mínimo, a la mínima expresión. Y de hecho como que la película pasó de un guión enorme a algo súper ínfimo, como digamos que lo que le costó no fue elaborar las historias, no fue la idea, fue reducirlo. Claro. Y con uno de los puntos principales que decían era precisamente este de cómo puedo resumir un personaje en una frase. Y lo consigue. Y lo consigue. Y lo consigue. O sea, en esa primera escena, volviendo un poco a esta primera intro de Pasternak, fíjate que cuando de repente se empieza a descubrir un poco el pastel en esa conversación entre la exnovia de Pasternak, el crítico musical que le hundió su carrera, se levanta la profesora que dice, ¡ay, pero no lo puedo creer! Yo fui profesora de este chico que repitió y no sé qué. Luego ella dice, no, yo le fui infiel con su mejor amigo, aquel de allí y tal. O sea, de repente en un momento ya sabes quiénes son todos los personajes que hay. Y lo rápido que fluye toda la película, de repente el psicólogo que empieza a porrear la puerta de la cabina del piloto y directamente dice eso que creo que, corrígeme Miguel, pero creo que es una frase que muchos psicólogos no dirían, de no tienes la culpa de nada, la culpa es de tus padres. Es decir, es una frase que es como que creo que un psicólogo siempre intenta bloquear el no llegar a conclusiones tan rápidas, pero en este momento el psicólogo lo dice. Sí. La culpa es de tus padres que centraron en ti todas las frustraciones, te pusieron unos estándares que no podías cumplir, tal. Todo esto aporreando la puerta para que no los mate, ¿no? Porque el avión ya está en caída. Y de repente esta escena de la piscina de los padres leyendo el periódico en el que dice, sí, efectivamente, sé que la culpa es de mis padres. Y por eso voy a por ello. Y claro, cuando una película empieza así, al cabo de un par de minutos, dices, ¿qué hago yo con esto ahora? Entonces, esa escena me parece brutal. Cómo este hombre decide cerrar todas las humillaciones que han tenido lugar a lo largo de su vida y decir, bueno, hasta aquí.
Si no recuerdo mal, justo después de eso viene como la intro, la presentación, Efectivamente. que no sé si le vino la misma sensación, pero es que esto solo puede ir a mejor. Solo puede ir a mejor y de La hecho en la expectativa. intro se empieza a ver que son todos como son con imágenes de animales, de grandes depredadores, un Efectivamente. águila, un león, Un un tiburón. oso, un tiburón, con los nombres de los actores. Y al final es todo pues que realmente tiene sentido porque es un poco lo que te lleva a esa película, ¿no? Cuando dejas de ser un humano y te conviertes en un animal. Es decir, te sale el instinto de alguna manera, que ahora iremos a ello, supongo, Miguel, de cómo de repente te sale el instinto y dejas de ser un humano civilizado, moderno, a decir, no, 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 te muerdo, te pego, te empujo. Sí, aunque en el caso de Pasternak es como, creo que de las 6 historias, corríjame, pero es como la más maquiavélica Es la más maquiavélica, realmente el resto de tienen todas. más que ver con impulsos. Es que es eso. Unas más, otros menos, pero tienen más que ver con impulsos. Realmente Pasternak es el único que se ha tomado su tiempo para Exactamente. organizar toda esta historia. El resto tienen más... Es verdad que es muy llamativa, pero puede ser que la historia un poco más discordante entre todas las demás por esto, porque es la única que tiene una planificación. Mm. Sí, hombre, quizás el aspecto psicológico a mencionar ahí. Hay, digamos, hay una herida narcisista en el sentido de eh, entendemos que Pasternak es alguien que, bueno, que ha intentado por diferentes caminos abrirse paso, tener éxito. Dentro de sus objetivos personales, pues parece que ha ido fracasando, ¿no? Y que él se ha sentido, ¿no? Nos dan a entender como fuertemente lastimado, humillado por todos esos golpes que se nos va mostrando a ese ritmo rápido en el avión, ¿no? Oye, aquí está tu expareja que te traicionó con tu mejor amigo, aquí está el crítico musical que te defenestró y te humilló en aquel tribunal, entre otras varias anécdotas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo que tenemos claramente es, bueno, este hombre Pasternak, probablemente de base, ¿no? Se nos da a entender que, bueno, que hay algún tipo de, ¿sí?, de trastorno en la personalidad, rasgos psicopáticos, porque en efecto no solamente está el instinto, el impulso y el instinto inmediato, sino que hay todo un plan orquestado, ¿no? Decía esta señora argentina, ¿no? Es una casualidad cósmica, Maravillosa, esa frase ¿no? maravillosa. Sí. Y claro, este hombre, oye, pues lleva años o meses, bueno, pues llevando a cabo toda una serie de estrategias y de conductas planificadas para lograr dinamitar, ¿no? Y poder, digamos, bueno, dentro de su fantasía psicopática, pues bueno, terminar con su sufrimiento y con todo lo que dio forma a ese sufrimiento, ¿no? Y bueno, realmente potente, ¿no? Muy potente. Yo creo que de los inicios en cine más potentes que recuerdo, la verdad. ¿Cuántas emociones en tan poco tiempo, ¿no? En ese... Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, sorbito de agua, porque se nos viene la siguiente con fuerza. Seguimos. Bueno, ¿qué les parece si introducimos un poquito lo que es la trama de la segunda historia que Damián Cifrón la llama Las ratas? Le sigo. Pues bueno, a mí la historia de las ratas, fíjate que originalmente cuando la vi en cine creo que probablemente fuera la que menos me gustaba, la que menos me interesaba, pero en sucesivas revisiones que he ido teniendo sobre la película y demás, creo que uno de mis personajes favoritos es la señora ahora mismo, la cocinera de este restaurante, que de hecho ella es un poco la que decide realizar esta venganza, ¿no? Cuando la chica que está trabajando en el restaurante ve que llega un señor, que fue el señor que le ha jodido la vida, es decir, que un usurero que estafó a sus padres, que por no poder pagar la deuda su padre se suicidó, que encima intentó ligarse a la madre, que se acabaron yendo del pueblo donde vivían por ese motivo. Es decir, es la persona que le ha fastidiado la vida y que ella incluso se bloquea un poco
Y sin embargo la cocinera lo tiene claro desde que lo ve. Dicen, oye, mira, un poco de matarratas en la comida. Si nos dicen algo, yo digo que se ha caído algo porque estaba poniendo matarratas por la mañana porque está lleno de bichos, lo cual por otra parte es verdad. Y es la señora la que lo tiene súper claro y es esta que te dicen que ella ha estado en la cárcel y que el restaurante en el que están es una mierda, es decir, es decadente, no hay clientes, no hay nadie y la mujer ya está como diciendo, mira, yo para estar aquí pues hago una buena obra y me vuelvo a la cárcel, que hasta se lo dice a la chica, ¿no? De, no, tú no sabías nada de esto es cosa mía, que me despisté y yo asumo la culpa y tal. Y es esta chica quien intenta un poco, digamos, autoconvencerse de que eso no es lo correcto, ¿no? De, no, pues yo le voy a decir, dice, ¿pero qué le vas a decir? Para decir, no, y no hay que decirle nada, hay que cargarse a este tío. Y otra vez volvemos a la brillante definición del personaje. Porque el personaje de este hombre, de esta persona que ahora quiere pasarse a la política después de haber tenido un negocio de prestamista y demás, con 4 frases y 4 escenas del personaje, ya llegas a la conclusión rápidamente de que es un ser totalmente despreciable, totalmente corrupto, de que es una persona horrible y que entonces no te cuesta nada empatizar con las otras personas de esta escena, ¿no? Ya te digo, o sea, todo. Es que todo lo que dice es desagradable, de que no me oíste, que le repite las cosas, que tal. La primera frase con la que se presenta ya directamente te evoca Dice, antipatía. mesa para uno, veo que sabes contar, o algo así de las matemáticas, algo así, una referencia como muy sarcástico. Que sobre todo que encima después no era mesa para uno porque estaba esperando a su hijo. Eso. O sea, que realmente sería mesa para 2, pero bueno, que más despreciable todavía. A mí lo que me lleva a esto, que es a una anécdota muy importante, que es nunca trates mal a la gente que va a tratar tu comida. Sí. Que es lo que yo estoy pensando todo el rato. Yo conozco el caso de una persona, de un amigo que conocía, que el tío un poco presumía de haber ido a un restaurante y de haber devuelto un plato como 3 veces porque un pijo tremendo, que no estaba el plato al gusto de como quería y tal. Y claro, yo cuando oía esa anécdota no podía dejar de pensar de qué le habría pasado a ese plato en la cocina la tercera vez que lo devolvió. Sí. Y él estando orgulloso de eso. Cualquiera que haya trabajado en hostelería sabe que eso es una idea muy mala. Sí. Es una idea muy mala. Y bueno, pues este episodio es un gran ejemplo. Al igual que desde el punto de vista técnico, anclando un poquito eso, que ya tienes esa adversión al personaje de nada que entra por el sitio, se abre y ya dice, ya te acabo de conocer y ya te odio. Sí. Frase contraria a App. ¿No? Total, sí, es el perro de App al revés. Y evidentemente todos los planos en toda la secuencia está como muy medido en 2 perspectivas que me parecen que es brillante, que es el uso de la luz. Nos está transmitiendo todo el rato a nivel psicológico unos mensajes en el que él casi siempre la luz es cenital, quiere decir, viene desde arriba. Y igual que cuando hemos jugado en algún momento con las linternas, ¿qué hacemos con la linterna? ¿No? La ponemos debajo y genera unas sombras bastante perversas, ¿no? Como de miedo. Lo mismo ocurre. Desde el plano superior nos oscurece los ojos y sobre todo las tomas que es sobre el hombre, en este caso, son siempre luces cenitales, todo está muy apagado. Si vemos el contraste luminoso del avión, de la primera de Pasternak, con este sitio lúgubre, muy oscuro, ¿no? Y es verdad que la luz de la cocina, que es cuando están hablando ya todos, es como de otra manera, ¿no? Que parece más como una luz de hospital, ¿no? Exactamente, es azul. De hecho, ya hago spoiler de lo que voy a señalar durante casi todo el rato. Esta película la podríamos llamar desde el punto de vista técnico rojo y azul. Rojo y azul. Sí. La siguiente vez que la vean, solo piensen rojo y azul. Verán la cantidad de detalles y evidentemente no recuerdo dónde lo escuché, pero sí que había como una especie de alusión a evidentemente el rojo, estamos hablando de la sangre, la violencia, la agresividad, y el azul precisamente, el azul y el verde, o un azul verde o verdoso, ¿no? Lo quieren dar como ese toque de emergencia, de recordar un centro de salud, lo tenían como un poco más elaborado de lo que recuerdo, pero sí es como de despertar situaciones como de peligro, ¿no? De mantenernos alerta, es la palabra que estaba buscando. Muy bien. Y concretamente, pues eso, casi siempre los planos de ella sí son un poco más tiernos, de hecho está
sutilmente más iluminada la actriz que el antagonista de la toma esta. Muy bien. Sí, hombre, continuando con los personajes, no, ahora que lo dices lo estoy visualizando, ¿no? Me gusta mucho, en efecto, esa oscuridad, ¿no? Y esa mala intención o esos malos propósitos que este hombre claramente muestra, ¿no? Por la historia que cuenta la chica en cocina. El tema de la luz, ¿no? Me parece que está muy interesante, ¿no? El darle oscuridad a este hombre. Y como decías, Tony, bueno, que desde el primer momento el hombre tiene ya un trato brusco, un trato un poquito, ¿no? Muy antipático, muy déspota, muy exigente. Se intuye, como decías, que está metido en política, con sus necesidades de admiración, ¿no? Oye, mira el marketing que estoy haciendo, la foto esta, ¿no? Y si quiero centrar un poquito, ¿no? Un instante ahí en esta señora, ¿no? Tú decías, Tony, que se ha convertido en uno de tus personajes favoritos. Decía antes que muchas veces, bueno, lo que marca la diferencia entre una persona, entre comillas, en el sentido budialeniano de la palabra neurótica, ¿no? Que somos, como decía él, un poco todos, de la persona que ya tiene o no otra estructura mental, que ya tiene otra forma de manejarse a nivel ético, a nivel moral, a nivel de gestionar sus propios dinamismos. Esta señora pasa al acto, ¿no? Claramente es una mujer que se da a entender que ha estado institucionalizada. Me acuerdo de una película que hemos hablado mucho, Cadena Perpetua, donde Morgan Freeman era un hombre que se había tirado en la prisión 30, 40, 50 años y le dan la libertad teniendo ya el 70 y pico. Y al final de la película él se encuentra mal y casi que prefiere volver a la prisión porque, claro, ha estado tanto tiempo fuera de la adaptación social que le parece un lugar amenazante y se encuentra más cómodo volviendo a prisión, ¿no? Entonces me recordó esta mujer que poco menos que desde el primer momento parece que está deseando, ¿no? En cuanto este hombre entra por la puerta, ya hay una mínima razón para llevarse a alguien por delante, ¿no? Sí, no necesita mucho. No necesita mucho, ¿no? Y luego ella está deseando volver a la institución donde se siente cómoda, ¿no? En prisión, según ella cuenta. Y luego ese placer perverso que ella experimenta en el momento en el que le clava el cuchillo, ¿no? Diciendo, te voy a sacar el hígado como un pollo, ¿no? La mejor frase de la película, probablemente. Y bueno, sí les quería preguntar. Decías, Tito, al comienzo que hubo momentos en la película que te despertaron emociones negativas. Y Tony me decías, hay momentos, Miguel, que han sido hipnóticos y momentos donde... ¿Cómo se sintieron un poquito con ese avión que estrella Pasternak? ¿Predomina el horror, entre comillas, o te sirves del juego del cine y brindas por ello, ¿no? ¿Y cómo te sientes con ese cuchillo que entra en el costado de este político narcisista, ¿no? ¿Qué les trae eso? Desde la primera, evidentemente, a mí lo que me pasó algo parecido que con la película Joker de Joaquín Phoenix. En el momento en el que, conforme el resto de las historias sí me mueve desde otro lado, a medida que transcurría, porque pasa, el personaje de Pasternak para mí pasa de ser un loco a un lo entiendo, a empatizar un poco con él. Bueno, pero todas las historias van un poco en torno a eso de una vueltita de tuerca más y podrías estar ahí, ¿no? Exacto, lo decías al principio, estamos todos a un salto de llegar a convertirnos en cualquiera de los protagonistas de alguna de estas historias. Y en el caso de Pasternak me pareció como muy brillante, como la cabeza te iba girando progresivamente, en plan de, vale, cuando ya llegas al punto de entender tú un poco antes lo que está pasando, esto es una confabulación que el hombre ha maquinado para cargarse a todo lo que le ha fastidiado su vida. Y es como en plan de, bueno, es que te han fastidiado tanto, caben todos en un avión, y te la han fastidiado tanto, que es que entiendo que lo hagas.
Y encima cuando termina con lo de los padres es como brillante, como en plan de, bueno, lo voy a hacer por la puerta grande, me voy a cargar hasta lo nativo. Pero entonces, a mayor dolor sufrido, más legitimados para actuar. Esa sería como la reflexión que creo que plantea la película, ¿no? A fin de cuentas. Hombre, en yo ahí, esa yo ahí parte, no pero... estoy muy de acuerdo, porque creo que realmente la mayoría de las ofensas que te cuentan que ha sufrido Pasternak, muchas son por una responsabilidad suya. Es decir, al final, Es verdad. la maestra te dice que él se puso a gritar histérico cuando le dijo que tenía que repetir curso, pero en ningún momento nos indica que no fuera un repetir curso de manera merecida. El crítico musical recuerda lo mal que tocaba este hombre, que probablemente también fuera merecido la crítica musical. El psiquiatra que le hizo. era porque le multiplicó, bueno, Porque le le sumó dice que le apretó sesiones. mucho en la terapia y que no tal, pero Le subió los honorarios. sí, seguramente, pero bueno, que también probablemente no, nunca te fíes de un psicólogo, que probablemente no fuera tampoco un motivo como para que mereciera ese castigo, sino al final ya era de meter a todo el mundo en el mismo saco, de que uno puede entender que desde un punto de vista del dolor, de la traición, lo de la exnovia, pero bueno, que también te cuenta como que ha pasado hace un montón de tiempo, que era su primer novio, no sé Claro, qué. es la Entonces era como que yo creo que ahí Pasternak tiene un problema importante de no hacerse responsable de sus decisiones Claro, vitales, ¿no? a mí por lo menos me plantea, dentro de la dicotomía, que no tengo claro un foco. Bueno, es muy rápido también, claro. Exactamente. Es como, la duda es, ¿qué fue el primero, el huevo o la gallina? Claro. Porque ha llegado, o sea, es decir, vale, tú puedes haber cometido X errores, puedes haber tenido como varios episodios de tu vida, pues, con malas críticas o que hacen daño y no has elaborado bien, pero después por otro lado está ¿son tantos? ¿Hasta qué punto tiene uno el límite, no? Es un poco lo que me planteaba. Yo, no justificar evidentemente nunca, pero sí es verdad que pues, no deja de ser algo muy histriónico lo que pasa, pero sí es como en plan de, pues con tanto da que pensar. Y en el segundo exactamente igual. En el segundo, aunque me parece que el papel de la señora cocinera a mí es el que más me removió, porque evidentemente ya ves al antagonista, ya lo sitúas. Bueno, y que es el más violento prácticamente, salvo Efectivamente. el coche, que luego iremos, pero... Y además, aunque si hay episodios de sangre, sí es cierto que en esta cosa incluso se ve al hijo que la situación le provoca tanto que termina vomitando. No, pero bueno, el hijo no está muy claro si es porque le provoca o porque se ha empezado a envenenar con el matarrata de las papas. Es que eso, yo no sé, a mí me quedó esa duda, por ejemplo. Claro, yo creo que realmente la escena juega un poco entre lo despreciable y no despreciable que es el personaje de este político más que las otras dos mujeres, ¿no? Muy despreciable, pero de repente cuando aparece el hijo eso lo humaniza un poco al personaje. Entonces la chica, la camarera, se arrepiente y le tira las papas como si estuviera ofendida con él para que no se las coma y sobre todo para que no se las coma el hijo. Y entonces él vuelve a ser como más despreciable y le dice que las vas a recoger una a una. Y en ese momento es cuando aparece la cocinera por detrás y empieza a apuñalarlo con el cuchillo, ¿no? Es como, creo que la película juega muy bien con eso de esas sensaciones que nos va dando sobre este personaje de se lo merece, no se lo merece, se lo merece, no se lo merece, ¿no? Y en este asco creo que utiliza mucho, en este asco, me acabo de hacer un spoiler a mí mismo, en este caso utiliza mucho el asco, más que a lo mejor en otras. Que bueno, hasta la última, que no voy a adelantarme, pero sí es como ese momento de líquidos que van desde la sangre hasta el vómito, pasando por cómo agarra las papas, el trato de la comida en la cocina, ¿sabes? Como realmente es la situación y todo el rato el sentimiento, la emoción de asco presente, ¿no? Sí. Pero bueno, no es mi historia favorita de la película y aún así me parece muy buena. Desde luego. Estimado Damián Cifrón, ¿dónde estás? ¿Estarás viendo este podcast? ¿Te animarás a ponerte en contacto? ¿Aceptarías, querido Cifrón, una entrevista aquí con nosotros? Damián Cifrón, creador de Los Simuladores. No sé si conocen la serie de principios de los años 2000. Absolutamente brillante. Lo que más me gusta de esa serie es que muestra cómo si realmente pones a funcionar tus mejores habilidades y con las
estrategias correctas puedes realmente cambiar tu mundo, ¿no? Es todo un ejemplo de cómo de manera proactiva puedes rodar las cosas hacia tu lado. Pero eso será otro día. Cifrón, vamos a por ti, ¿eh? Vamos a por ti, ¿eh? Bueno, historia número 3. ¿La llamaste La Lucha? Me parece, Damián. La Lucha. Tenemos 2 individuos, 2 coches, algún lugar en torno al sur de Argentina, calculo yo. Un tipo que va a cierta velocidad, pero hay otro coche que se trunca en su camino y le impide el paso. ¿Qué sucede entonces? Bueno, para mí esta es mi historia favorita de la película, sobre todo porque creo que es la que, como llevo diciendo desde el principio, la de que un mal día te podría llevar a estar ahí. Una discusión de tráfico no hace falta ni que sea un mal día, sino que sea una mala hora para poder estar ahí, ¿no? Para mí esta historia tiene muchísimas cosas, porque al principio empieza siendo prácticamente un conflicto de clases sociales. Es decir, el protagonista de la historia va con un coche de alta gama, va bien vestido, se nota, no te lo llegan a especificar, pero puedes dar por hecho con esta definición rápida de personajes que hacen en la película siempre, ¿no? Que debe ser o bien abogado, o banquero, o empresario, bueno, una posición acomodada. Y sin embargo el coche con el que intenta adelantar y no puede porque le empieza a hacer la jugarreta como de ponérsele en medio, va con una carretilla encima, es un coche medio destartalado, que se nota que la persona debe ser pues eso, un obrero, un pintor, alguna cuestión similar. Y como al principio pues probablemente lo que empieza siendo como un juego, porque parece como que un poco lo está vacilando, ¿no? De mira el chulo este con este coche, lo empiezo a tal, la adelanta, le hace un corte de mangas, le insulta, sigue para adelante, hasta que se le pincha la rueda y de repente el otro le alcanza, ¿no? Le alcanza al cabo de mucho rato, con lo cual te indica la diferencia de velocidad que llevaban los dos coches, ¿no? Y bueno, empieza a haber una discusión, empieza a haber una humillación tremenda por parte de esta persona del coche destartalado, que le empieza a romper el coche, que le hace caca encima, que le orina, que le insulta, que le humilla constantemente, hasta que parece que hasta que en un momento dado le insulta y se mete en su coche como para irse, y el otro realmente algo le hace clic en la cabeza y empieza a acelerar y lo embiste y lo tira para el río, y empieza a haber una pelea tan visceral y cada vez más animal, que es lo que a mí me acaba resultando incómodo e hipnótico de la película, ¿no? De no puedo dejar de mirar esa pelea, que en algunos momentos es patética directamente, ¿no? Que no acostumbrado a cine de acción y a este tipo de películas, empiezan a intentar pelearse dentro del coche, pero no tienen ni espacio para moverse, y es como que se pegan de cerca, ¿no? Y que casi no se hacen daño, que acaba siendo una historia absurda completamente. En otro momento dado, cuando este hombre que le ha hecho bullying al del coche de alta gama intenta salir, y el otro directamente le muerde, le agarra, tal, hasta que al final, bueno, pues acaban los dos ahí explotando en el coche, ¿no? Sí. Esa historia me parece tremenda, porque al final es ese peligro que tenemos todos, de que un día de repente hay una situación que seamos incapaces de manejar y que nos acabe sacando ese lado más animal, más visceral y más pues eso, más irracional completamente, ¿no? Total, yo creo que en este caso se da haciendo alusiones a José Mota. Desde aquí le tengo un gran especial cariño. Se dieron tan hostia que murieron los dos, ¿no? Se cumple un poco la premisa de lo que decías, de la inercia y la conexión que tuvieron a esos lados tan instintivos, en que parece que llegan a una especie como de trance, porque no tiene casi sentido alguna parte de las peleas, ¿no? Bueno, es que hay un momento, un destello muy breve, pero que evidentemente no es casual, y sino que está hecho a propósito,
de eso, de ahí un momento en el que o sea, el hombre este rompe la manga de la camisa, le prende fuego, lo pone en el tanque de gasolina como para que explote, y hay un momento en el que están peleando y el que está dentro del coche lo podía haber dejado escapar para que apagara el fuego, o sea, lo podría haber hecho, pero que hay un momento en el que el actor directamente sonríe y le muerde y la agarra y le sigue pegando. Es decir, sobre todo ese momento de esa sonrisa que dura solamente un momento, que es como de sentirse vivo dentro de esa parte más animal, ¿no? de la persona. Sí, no sé si les dio también la sensación de llegó un momento en que esto está siendo desproporcionado. Completamente. En el Totalmente. sentido Bueno, pero de- desde el principio, o sea, Sí, claro. desde el principio que es totalmente desproporcionado, no tiene ningún sentido. Es como muy surrealista, Sí. pero sin embargo recuerdo anécdotas de personas cercanas que se mueven más a lo mejor dentro del círculo dentro de la emoción de agresividad que hay historias así. O sea, que me De gente refiero que le ha pasado cosas un sí, poquito que menos. Pero... Exactamente, sí, a lo mejor no tan visuales, no tan cinematográficas, pero sí el perder los estribos hasta tal manera en que dices, o sea, ya es que te da igual tu vida, ¿no? Que es lo que estabas comentando ahora. Por el punto técnico, que creo que es donde más puedo aportar, es todo este trozo de largometraje, ¿no? O este corto dentro del largometraje, fue, según comentaban, el más difícil de rodar. De hecho, no solo por las persecuciones, cámaras No interiores solo y por todo la eso, coreografía, digamos. claro, sino porque a las altas temperaturas a las que tuvieron que estar grabando, si se dan cuenta, de todos los cortos, es el único que utiliza grandes angulares, el único que utiliza planos lejanos, Ajá. el coche que se aproxima de lejos. Todos los demás están siempre verdad. hechos en planos cortos. Siempre los personajes están en un plano medio Ajá. y demás, a lo mejor el de la boda sí hay un poco de grandes angulares, pero lo que es eso de jugar con las dimensiones de algo que se acerca a kilómetros, algo que tiene recorrido, mucho movimiento, que me parece lo más brillante. Bueno, yo creo que también está hecho un poco para transmitir esa angustia, por ejemplo, de que viene el otro coche, ¿no? Que Exacto. lo habías adelantado, que ya pensabas que te habías olvidado de él, pero no, que viene. Y que visualmente rompe con el canon de todos, de te voy a acercar al personaje para pasar a unos planos como que sí, que se anteponen entre casi planos detalles que están dentro del coche, que eso desde el punto de vista de cámara es muy difícil de rodar. Me imagino. Ajá. Es muy difícil de rodar, conseguir esos ángulos en movimiento, sin que la cámara se mueva y tal. Es decir, ahí se nota la pericia. Y por otro lado, el asunto de cómo cuidaban que te hacían un juego dentro, fuera de la imagen. Está pasando esto dentro y mira cómo se ve desde fuera. Ese lenguaje que con la cámara te están todo el rato resituando. Porque llega a desorientar en algún momento. Están boca abajo, están boca arriba. Sí. Y bueno, no hay una especial... a mí lo que sí, ya esto es un punto de vista personal, Ajá. pero no sé si es el tratamiento de color, porque esto lo quería un poco como traer para Es como más charlarlo. amarilla toda Sí. esta parte, ¿no? ¿No hay un toque western? Sí, claro, porque al final es desierto, es carretera, es Sí, tal, como, o sea, me llevó a las películas del oeste de su bueno, momento en el que... puede que haya algo aposta ahí, claro. Claro. Sí. Y que en aquel momento, pues, como que esas películas sí eran como que ahí sí se permitía esas cosas tan casi, no caníbales, pero sí a lo mejor muy agresivas y se Ajá. normalizaba. Totalmente. Sin duda. Hombre, para mí, como tú dices, personalmente, la historia que menos me gusta, ¿no? La que más emociones negativas me genera, pero también la maestría con la que Pero está quiero decir, hecha, ¿no? si es la que menos, la que te resuena con más emociones negativas, siendo esa la intención, al final es que realmente te ha llegado. Es decir, la película ha cumplido su objetivo. Al final, cuando conduces, sobre todo después de haber visto esta peli, todo el mundo dice, es que te encuentras a personas en la carretera con actitudes que dices, es que como me pilles con un mal día, Sí. no te digo eso. A mí una cosa que me pasa mucho, yo tengo un coche bastante viejo
Y hay veces que cuando he ido por la carretera me veo a gente que te hace, pues eso, determinadas cuestiones de meterte delante del coche, de pitarte, de no sé qué, no sé cuánto. Ajá. Y siempre hay ese momentito de pensamiento intrusivo de, a mí no me importa bollar mi coche. Entonces, dice, es que me veo tentado de hacer así, pegar un volantazo hacia tu lado para... ¿Y qué pasaría? ¿No? Un poco eso tal. Nos quedamos en lo neurótico, como decía. Sí, antes, sí, nos quedamos en lo neurótico, por suerte, no pasamos a la psicopatía, ¿no? Pero dice, Muy bien. ¿qué pasaría? Sobre todo porque esta persona igual se lo merece, ¿no? Claro. Entonces, pues, al final yo creo que por eso esta parte de la película tiene tanto éxito, porque al final es cualquiera que esté en la carretera, creo que puede empatizar bastante con esta historia. Dices, oye, bueno, sin salirse tanto de madre, ¿no? Pero sí creo que es bastante entretenido. Sí, no, hombre, sin duda que varían, ¿no?, las historias en el grado de sofisticación o en el grado de instintivo, primario y visceral de ese paso al acto, ¿no? A mí personalmente, hombre, en efecto, ¿no?, yo disfruto más a lo mejor con algunas de las historias bueno, que es más, en algún sentido, más interesante para mí, ¿no?, como más sofisticada en algo. Y esta historia, totalmente, claro, pues precisamente por eso cumple, ¿no? Porque yo creo que ahí nuestro amigo Damián Cifrón es la historia claramente más visceral, más primaria, tan corporal, ¿no? Hay fuego, hay agua, hay pis, orina, caca, hay sangre, ¿no? Y es un poco ese título, ¿no? Que no hay diálogo. Ah, exacto. Vamos a ver quién la tiene más grande aquí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que la historia cumple totalmente en eso. La historia va a eso. La historia quiere representar este aspecto totalmente primario, pero se me hace duro. Y aliándome con el sentir de Tito al principio, daña la sensibilidad. O sea, este hombre orinando, defecando en el coche, y luego, como tú dices, Tony, la sensación de angustia creciente, ¿no? Es decir, yo tenía una sensación de, oye, que acabe ya esta historia, dame ya la siguiente. No me puedo creer que todavía vayamos a un nivel más, a otro nivel más, y terminan calcinados, ¿no? Entonces, genial por esa parte, y como espectadores la sufrimos. Pero fíjate que lo curioso que hay, que es como la ira motivada por la humillación, ¿no? Porque es decir, esta persona le ha molestado en la carretera, se le pone delante y le insulta, le empieza a pegar en el cristal, le caga encima, le mea, pero sin embargo es al final cuando ya se está yendo y le dice cagón. Y es cuando al otro, es cuando le hace ese clic y dice, no, o sea, he podido aguantar todo esto que acabo de aguantar, pero esto ya no lo puedo aguantar. Me quedo. Exacto, me quedo. Es en plan, hasta ese momento este hombre estaba en modo huida, lo único que quería era escapar de ahí o que se fuera la otra persona, pero cuando le dice cagón es cuando dice, no, esto acaba de cambiar, y por aquí sí que no voy a pasar, ¿no? Que es como muchas veces también esa sensación de cómo de repente podemos mantener una conducta razonablemente civilizada hasta que de repente hay algo que nos rompe ese límite, ¿no?, que nos habíamos puesto, y decir, no, a partir de aquí ya no puedo más, y luego la reacción es completamente desproporcionada si tienes en cuenta eso último, claro, pero hay que pensar en todo lo anterior que ya venía sufriendo, ¿no? Y esa es una de las genialidades que a nivel psicológico tiene mucho significado o mucha coherencia, que es cómo a través del estrés agudo, casi a través de la situación traumática, ¿no?, cómo ante la percepción de peligro y de descontrol realmente se produce un cambio. Se produce un cambio en la química del cerebro, se produce un cambio en la personalidad, algo se gira, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Es decir, este hombre que estaba en un estado mental de huida, de sometimiento, de angustia, de escape, y que de repente se convierte en agresor regresando a la situación, ¿no? Esto es algo que conecta fuertemente con toda la psicología del trauma, ¿no? Que ya desarrollaremos más adelante, pero muy potente, ¿no? Lo vamos a ver enseguida cuando analicemos el de la boda, por ejemplo, ¿no?, con esta chica.
Pero bueno, Tito, cerramos esta historia. Bueno, a ver, a nivel visual poco más que aportar, pero sí es verdad que, como comentaba antes en un pequeño comentario, se debatió mucho en esta historia precisamente el tema del diálogo. Y lo que se llegó a hacer, si no recuerdo mal, fue que directamente la hoja de diálogo le hicieron una bola y la tiraron en el pleno rodaje. Y le dijeron, no hablen, actúen, ¿sabes? Y fue como muy libre la forma en la que yo creo que los actores por eso sintonizaron tan bien porque eran ellos. Sí, porque al final son expresiones de no, venga, vete, nada, sí, andale, tal, no sé qué, tal. Es como todo un poco frases hechas, pero realmente no llegan a A ver un diálogo Sí. ¿No? Y simbólicamente a lo que aspiramos, ¿no? Es a resolver desde el diálogo, desde el lenguaje, ¿no? Y ahí esto es instintivo, corporal. Saquen todo lo que sea evolucionado, ¿no? Vamos a la piel, vamos al cuerpo. Bueno, para mí la lección de esta parte de la película sería: nunca insultes a la gente en la carretera porque el del otro coche puede estar más loco que tú. Un poco el consejo que daría. Igual que daría el consejo de tratar bien a quien vaya a servir tu comida. Nunca insultes a la gente en la carretera por lo que pueda pasar. Muy bueno. Sí. Estimados filmanalistas, creo que estamos haciendo, en fin, trabajo poderoso, disfrutable. Creo que estamos concentrados y avanzando muy bien. Pero qué duda cabe de que mañana Tito tiene que trabajar. Y yo creo que esta película, esta obra, esta magistral obra de Damien Cifrón, merece más tiempo. Merece que le dediquemos, bueno, un ratito como estamos haciendo. Así que vamos a dejar por aquí. Mandamos un abrazo a nuestra fiel audiencia. Animarles a que vean y revisiten con frecuencia Relatos Salvajes. Y el próximo día nos encontramos aquí para analizar y saborear estas 3 grandes historias que al menos las nombramos, ¿no? Tenemos la propuesta al señor Bombita y, por supuesto, a una boda fatal de la que me han hablado por ahí. Chicos, ¿alguna palabra clave para despedir? Pues no sé, simplemente le diría a la gente que sean educados y que sean cordiales por lo que pueda pasar y que nos vemos en la próxima entrega. Muy bien. Igualmente, con ganas de invitarles a que sigan la segunda porque si ya teníamos material para hablar de esta, con las 3 que vienen, creo que se vienen cosas interesantes, como se suele decir por ahí, ¿no? La magia está servida. Buena semana.